¿Qué tal, jóvenes, señoritas? Bien, la anterior habíamos visto el tema descomposición de vectores, ¿no ves? Se descomponía, ¿sí? En este caso vamos a componer, vamos a hacer el proceso inverso de los vectores. En este caso ya lo vamos a empezar a componer, ¿no? Espero que ya estén practicando, ¿sí? O tratando de memorizarse las fórmulas, como es de todas las fórmulas del teorema de Pitágoras y todas sus funciones. ¿Listo? Nuevamente vamos a repetir esto de los aprendizajes previos, tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tenemos que considerar, ¿sí? Nuestro teorema de Pitágoras. Ahora vamos a trabajar con este concepto del teorema de Pitágoras. No se olviden, ¿no? Dependiendo de todo lo que tengamos. Como habíamos mencionado al anterior, la parte más larga es la hipotenusa y los otros dos se llaman los catetos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los otros dos catetos, A y C, podría ser en este caso, cada uno elevado al cuadrado, ¿no? No nos vamos a olvidar de eso. ¿Ya? Y que ese cuadrado pasa al otro lado como la raíz, ¿no? No nos tenemos que olvidar eso. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula, ¿ya? Y van a pedirnos también hallar ángulos, ¿está bien? Tampoco nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Dependiendo dónde esté el ángulo, quién va a ser el cateto adyacente y quién va a ser el cateto opuesto, ¿no? Opuesto si no tiene contacto con el ángulo, si está en su enfrente. Y adyacente si es una de las que va a formar el ángulo, ¿ya? En esta ocasión, la anterior habíamos trabajado con seno y coseno, ¿no? Para la composición de vectores, vamos a trabajar con la tangente, ¿ya? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso no me tengo que olvidar, ¿ya? Dependiendo dónde se encuentra mis lados. El opuesto para este triángulo, ¿quién es? A. ¿Quién es el adyacente? C. Entonces sería tangente de ese ángulo tita A dividido entre C. Si quiero despejar tita, este tan pasa al otro lado como, bueno, esto para la calculadora, tan a la -1, ¿no? No se olviden que esto obtenemos presionando Shift y la teclita Tan, ¿ya? El nombre correcto no es tangente a la -1, sino se conoce como arco tangente. Esto para hallar los ángulos. Por favor, no se van a olvidar. ¿Ya? Ahí también tenemos analizado desde el otro ángulo, ¿no? Ya lo voy a dejar para que ustedes lo vayan revisando, ya lo hemos visto el anterior, ¿no? Solamente va a variar para hallar la tangente, porque el opuesto ya no va a ser A. ¿Quién va a ser el opuesto? El opuesto ya va a ser C y el adyacente va a ser A. ¿Ya? Ese detallito, siempre considérenlo y tómenlo en cuenta. Bien, para la composición vectorial, ya hemos dicho, ¿no? La anterior estábamos descomponiendo que este eje, que el otro eje, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Sí? Vamos a hallar nuestro vector B, pero en este caso nos van a dar la componente en X, B en X, y nos van a dar la componente en Y. Entonces, para componer el vector, ¿qué voy a utilizar? Ambas componentes, vector en X al cuadrado más vector en Y al cuadrado. Esto por el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo voy a obtener el ángulo phi? El ángulo phi, no nos olvidaremos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Quién es el cateto opuesto para este ángulo phi? Es B en Y. ¿Y quién es adyacente? Va a ser B en X. ¿Está bien? Entonces, de aquí, tangente se pasa al otro lado como arco tangente, tangente a la -1 de sus calculadoras. Y de esta manera vamos a obtener cuánto vale el ángulo, ¿no? Lo propio, sobre todo el detalle va a estar, si nos fijamos, el teorema de Pitágoras no va a pasar nada, no va a variar. Lo que sí va a variar es el ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque
no es lo mismo ponerlo como en este primer ejemplo, donde está phi, ¿ya? A colocarlo donde está beta, que es al otro lado, ¿no? Compuesto con o formado con el lado vertical, con el lado Y. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Si nos fijamos, tangente aquí, ¿qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser BX sobre BY. ¿Nos fijamos? BX sobre BY. En cambio, el otro era BY sobre BX, ¿no? Entonces, esa tangente pasa al otro lado como arco tangente. Y de esta manera podemos obtener nuestro ángulo. Entonces no se olviden, trabajamos con la función tangente, función pitagórica tangente, ¿ya? Y el teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso tiene que estar en lo más posible en sus memorias. Vamos con un primer ejemplo, ¿no? Ya en el sistema, dice aquí nos están dando el vector X y el vector Y. El vector X vale 100 unidades. El vector Y vale 140. ¿Qué es lo que nos piden hallar? Beta. Y de paso, aquí también vamos a hallar, aprovechando el ejercicio, vamos a hallar también el ángulo tita. ¿Cuánto valdrá tita? Eso más vamos a hallar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el valor de tita? ¿Ya? Entonces empezaremos a resolver, ¿no? Primero, como vamos a componer, trasladamos las paralelas, eso del vector X y al otro lado del vector Y, ¿no? Como resultado, entonces, me da este vector, el vector llamado el vector B, ¿no? Resultado de ambas. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Vamos a pensar que estamos analizando como aquí está el ángulo, ¿no? Vamos a pensar en este triángulo formado por BX, BY y nuestro vector principal que queremos hallar, el vector B, ¿no? Estamos considerando este ángulo, no se van a olvidar, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, o sea, el vector B, el módulo del vector B, va a ser suma de los otros dos módulos. ¿Está bien? ¿Ya? Empezamos por eso entonces. ¿Quién es la hipotenusa? Es el vector B, el de color amarillo. B al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A BX, ya sea el opuesto o el adyacente, al cuadrado más BY al cuadrado. Listo. De estos dos, ya vamos a reemplazar nuestros datos que tenemos. ¿Cuánto vale BX? 100 unidades. ¿Cuánto vale BY? 140 unidades. ¿No? Sacamos los resultados de ambos, ¿ya? De uno me va a dar 10.000, del otro 19.600. Como a todo afecta el cuadrado, aquí tal vez hay un pequeñito error, ¿ya? Aquí ya no debería, el cuadrado solamente va a ir para la unidad, ¿no? Porque aquí esta parte ya la hemos multiplicado. 19.600, ¿ya? Ya es resultado de 140, ¿sí? Y sumamos estas cantidades, ¿ya? Me va a dar 29.600, ¿no? Y sacamos entonces nuestra raíz. ¿Cuánto me da como resultado? Si anotan eso en su calculadora, me va a dar 172,05, ¿no? Como estamos hablando de raíz cuadrada de la unidad, se va a ir con esta raíz y me queda simplemente las unidades, 172,05 unidades, ¿no? De esta manera habríamos hallado, no es vector B en X, estamos hallando simplemente lo que es el vector B, ¿no? Eso viene siendo el vector B. Listo, ya hemos hallado entonces cuánto va a ser el valor del vector B. ¿Cuánto había sido su módulo entonces? Ahí está, vamos a anotar aquí el módulo del vector B, y aunque ya tenemos nuestro resultado. Esto ya es un pasito por demás, ¿no? Había sido 172 punto o coma 0,5, dependiendo la unidad que manejemos, unidades. Listo, ya tenemos entonces nuestro ejercicio. Aprovechando, vamos a hallar el ángulo tita en este caso, ¿no? Como les mencionaba, vamos a utilizar la función tangente. Estamos considerando eso, ¿ya? Vamos a utilizar la función tangente.
¿Qué nos dice la función tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto en este triángulo de color celeste? El opuesto es BY. ¿Y quién es el adyacente? BX. Entonces, dividimos ambos, ¿no? Como yo quiero hallar el ángulo, esta tangente pasa al otro lado como arco tangente o tangente a la -1, ¿no? Tangente a la -1 para sus calculadoras, correctamente llamado arco tangente, ¿ya? Entonces, B en Y, ¿cuánto va a ser B en Y? Reemplazamos nuestros datos, 140 dividido entre 100, ¿sí? Si introducimos estos datos a la calculadora, no se olviden, ponen Shift, tan, y así me sale tan a la -1, abro paréntesis, 140 dividido entre 100, cierro paréntesis y me da el resultado de 54,46, ¿ya? Entonces, ese sería mi ángulo. Ya, listo. Aquí terminaría entonces el ejercicio, ¿ya? Sin embargo, también vamos a mencionar algún detallito, ¿ya? Hay veces que consideramos otros ángulos. Muchas veces la respuesta no coincide con lo que nos han enseñado. Profe, ahí sale un signo negativo. Pueden dar en algún libro con signo negativo. ¿Por qué dará negativo? Porque la manera de medir los ángulos, ¿ya? Siempre va a ser en sentido antihorario. ¿Listo? ¿Ya? En sentido antihorario. ¿Qué estoy diciendo? En este caso le estoy poniendo, por ejemplo, alfa, ¿no? En sentido antihorario. Deberíamos de medirlo en ese sentido, ¿no? De derecha hacia izquierda. ¿Está bien? Pero, ¿ya? Como este está yendo hacia el otro lado, normalmente nos entregan con signo negativo. Puede ocurrir, les estoy mencionando eso para que no digan, pero profe, me ha dado negativo. Puede ser que les dé, ¿ya? Ya sea este o este otro, ambas son las respuestas correctas. Nada más que el menos me está avisando desde dónde hasta dónde va el ángulo, de cómo está siendo medido. Está siendo medido de izquierda a derecha, no está en este lado, ¿no? Eso para ubicarnos más. Inclusive, como les mencionó, aquí hay un ángulo alfa. Esa es la manera correcta de medir, ¿ya? Nos vamos desde la derecha hasta la izquierda. Este dato simplemente les estoy avisando para que lo conozcan, ¿sí? Para que en algún momento, si ven algún libro, no, bueno, no se asusten, ¿ya? Tiene otra respuesta más en cuanto al ángulo. Se puede medir en este sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener alfa? Si nos damos cuenta, ¿ya? Alfa más tita, ¿cuánto suma? Va a ser 180, ¿ya? Vamos a considerar eso. Aquí lo anotaremos. Como mencionábamos entonces, vamos a tener que alfa más tita, ¿eso cuánto va a ser? Eso es 180 grados, ¿no? Esto me va a dar como resultado 180 grados. Si nos fijamos inclusive en nuestros transportadores, nos vamos a fijar que nos da ese resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Como quiero obtener alfa y conozco ya tita, ¿no ve? Ese tita lo estoy pasando a restar, ¿no? Tita, si la que hemos obtenido. 180 menos esos 54,46 me da 125,54. Ese debería ser el ángulo que deberíamos de responder así correctamente, ¿ya? Pero nos pueden dar estas otras opciones que ya hemos obtenido. ¿Está bien? Eso como un datito para que no se olviden, ¿ya? Y agregando algo más todavía, ¿ya? Con lo que mencionaba la anterior, cómo se debe escribir correctamente el vector B, no el módulo. El módulo ya hemos visto que es 172,05. ¿Cómo deberíamos de anotar? ¿Ya? Si nos fijamos, el vector BX, ¿en qué sentido está? A este lado es positivo, a este lado sería negativo, ¿no? ¿Cuántos vale entonces B en X? Sería menos 100 unidades, ¿no? Eso, como está en el eje X, vamos a representarlo con el vector unitario Y. ¿Listo? Vector B en Y, ¿dónde está? Hacia el lado positivo, no está yendo hacia el lado de abajo, ¿no? Vamos a anotar su valor,
140, como está positivo, más 140 unidades, pero eso está en el eje Y, que lo representamos con el vector unitario J. Esto igual como lo anterior, ¿no? Son datitos que tal vez vamos a necesitar en cualquier momento. Pero el ejercicio termina en este caso con los 54,46 grados, ¿sí? Obtenemos por el teorema de Pitágoras el módulo y la dirección por medio de la función tangente. Allí terminaría nuestro ejercicio, ¿ya? Espero que se les quede bien en la memoria, que sirva para analizar. La siguiente vamos a seguir viendo nomás el tema. ¿Listo? Eso es todo entonces, mis queridos jóvenes. Las preguntas, la siguiente clase. ¿Está bien? Eso es todo, amigos.